Gracias. ¿Nadie se animó? Bueno, vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en la Biblia. Hoy vamos a hablar en el tema de la moneda del reino. Vamos a abordar un punto que se llama la mayordomía. Y vamos a mirar desde el punto de vista de la Biblia qué significa esto de la mayordomía y obviamente pues las implicaciones que tiene para nuestra vida. Yo me voy a centrar hoy, voy a empezar definiendo que según la Biblia, cada uno de nosotros somos mayordomos, es decir, administradores de las cosas que hemos recibido en esta vida. ¿Por qué decimos mayordomos? Porque nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos. Pero Dios quiere que entendamos cada día la diferencia. Ustedes se acuerdan que el día domingo comencé, el primer día de la conferencia, empecé hablando del Dios dueño de los recursos totales. ¿Se acuerdan? E hicimos una lista. ¿Se acuerdan la lista? ¿Qué dijimos? Que Dios era el creador de todas las cosas, que de Dios era el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita, que de Dios son todos los animales, millares y millares que hay en el campo, que de Dios es el oro y la plata, que de Dios es el poder para hacer las riquezas, que toda buena dádiva desciende de Dios y que nada hay que tengamos que no lo hayamos recibido. Esa lista de que daba fe y testimonio de un Dios dueño de todas las cosas. Ahora, pongamos a cada uno en su sitio. Si Dios es dueño, entonces ¿qué vengo siendo yo? Mayordomo. Mayordomo. Y eso de mayordomía es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos mayordomos con funciones de dueño. ¿Sí? ¿Eso está claro o no? Somos mayordomos, pero lo que pasa es que tenemos funciones de dueños. Yo ayer les decía que hay conceptos que a nosotros nos quedan un poco difíciles como de entender a veces porque la verdad es que si no nos criamos en el medio no nos damos cuenta. Y por ejemplo, nosotros no somos del todo campesinos, pero si nosotros viviéramos en un ambiente como el del Antiguo Testamento, donde todo era un ambiente del campo, pues obviamente la terminología la entenderíamos mucho mejor. Porque ustedes conocen, por ejemplo, hay haciendas donde el dueño nunca se aparece, nunca. El dueño solamente a qué llega, a pedir cuentas, a que se le diga que hay todo, y como para llevar las cuentas y mantener todo al día, pero él rara vez se ve y aparece, rara vez. ¿Quién contrata? ¿Quién manda que se compra, que se vende? ¿Quién paga? El mayordomo. De hecho, es bueno que nos fijemos en la palabra mayordomo. Mayordomo es el mayor de una casa o una hacienda. De ahí viene la palabra mayordomo. Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Se supone que nosotros tenemos una vida, pero si usted se pone a mirar, la vida que tenemos no es nuestra. Si usted se acuerda de 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el 20, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Porque habéis sido comprados por precio. Nuestra vida no es nuestra. De hecho, la vida que hoy tenemos fue porque el Señor nos dio la posibilidad de volver otra vez a vivir y a nacer espiritualmente. Entonces, uno dice, mi vida es mía. No.
Y tan cierto es que la vida de nosotros no es nuestra, que cuando puede venir el Señor por nosotros, cuando Él quiera. ¿Quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Y quién de nosotros puede decir, como dice por allá Santiago? El profeta Santiago dice, no puedes decir mañana iremos, haremos, si primero no dices si Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestra vida le pertenece al Señor. Lo mismo, cuando hablamos de la vida, hablamos del tiempo. Hay un texto en la Biblia, en el Salmo 90, que dice que contemos de tal manera nuestros días que tengamos al corazón sabiduría. Porque ¿sabe qué dice? Que la vida es corta y los tiempos son malos. Eso dice la Biblia. Entonces, el tiempo, otra vez. Por ejemplo, hay que advertirles a aquellos que todo lo dilatan, que todo lo aplazan, que mañana, que después, que yo después. Y resulta que el tiempo, ¿de quién es el tiempo? Podríamos decir que entre comillas el tiempo es nuestro, pero nuestro no es. El tiempo también es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso dice la Biblia. Aprovechen el tiempo. Porque a veces, ¿qué pasa con el tiempo? Lo desperdiciamos. Y una de las cosas que se va y no vuelve es el tiempo. Y después nos lamentamos, yo pude haber hecho esto, aquello, lo otro. Entonces, como les digo, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos decir son nuestras. Entonces, pasa con el tiempo, pasa con la vida, pasa con los recursos y los talentos. Yo a la gente a veces le pregunto, bueno, ustedes que tienen dones, que tienen talentos, que tienen habilidades, pregúntense, ¿con qué fin y con qué propósito Dios nos da talentos y habilidades? ¿Con qué fin y qué propósito? Dios no nos da las cosas para que nos las guardemos. Dios no nos da las cosas para que digamos, ay sí, yo sé hacer tal cosa, pero lo que pasa es que yo no la practico porque yo no trabajo o por... No. De hecho, a veces no disfrutamos la vida, ni nos sentimos más útiles, es por eso. Porque ¿cuántos de nosotros invertimos más de nuestra vida y de nuestro tiempo sirviéndole a otros, ayudándole a otros? Somos muy interesados, nos enseñaron a ser interesados. Pagan, entonces voy, si no pagan, no voy. Entonces muchas veces no utilizamos las capacidades que Dios nos dio, porque yo ayer les decía a ustedes, Dios no nos da algo para nada. Si Dios nos dotó, nos habilitó y nos capacitó con tantas cosas que ustedes tienen y que son buenas, la pregunta es, ¿y usted por qué no sirve un poco más? ¿Por qué no dedica cierta parte de su vida, de su tiempo? Porque en su agenda, bueno, digamos que es que económicamente a usted le cuesta mucho salir a algún lado, pero ¿por qué no organiza en su agenda 2, 3 veces a la semana y decir, yo me voy a ir a servir a tal parte, a servir, a ser útil, a compartirle a una persona, a ayudarle a una persona, a enseñarle a un grupo? Tantas cosas que podría hacer. ¿Sabe qué haría eso? Nos haría sentir seres humanos más útiles, con mayor valor en la vida. Pero no, nos quedamos, nos sentamos. Les decía ayer, lastimosamente el medio en el que vivimos, ¿a qué nos pone a vivir? A trabajar para pensionarnos. Y pasamos de trabajar toda la vida a de un día para otro no hacer absolutamente nada. Y resulta que Dios quiere que nos invirtamos. Dios quiere que sirvamos. Entonces, la vida no es nuestra, el tiempo no es nuestro. Las habilidades que hemos recibido, los dones y talentos que tenemos no son nuestros. El dinero no es nuestro. Sí, bien dicen que el dinero no es de quien lo tiene, sino de quien lo necesita. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de nosotros entendemos eso? Y sabemos que nosotros también podemos ayudar y servir a muchos con necesidad. En una de las charlas que les di a ustedes en el primer seminario del año, yo les decía, cuando una persona tiene necesidad, es el momento de ayudarle. Y la Biblia dice, cuando tienes contigo que darle a una persona, no le digas, ve y vuelve mañana. Cuando tienes el poder en esos momentos de ayudar. Y les explicaba yo a ustedes, cuando una persona tiene necesidades económicas, ¿cuál es la manera de ayudarle? Pues económicamente. Porque esa persona lo que necesita es que usted en ese momento le diga, tome. No podrá hacer mucho, no podrá hacer todo lo que usted está necesitando, pero yo me quiero vincular aquí, Dios me ha puesto en el corazón, tome.
Y tranquilo, tranquilo que la vida es así. Usted hoy está dando y está ayudando. El día de mañana Dios se inventará la manera de que a usted también le digan, vea, tome, porque así es la vida. Entonces, este tema de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la moneda del reino? Yo creo que ustedes ya, hoy al cuarto día, a la cuarta conferencia, ya tienen que al menos tener claro qué significa esto de la moneda del reino. ¿Está claro o no? ¿Sí ha sido claro para ustedes? Bueno, entonces, llegando a estas alturas de la moneda del reino, ¿qué hemos entendido en los 3 últimos días? Que los recursos son de Dios, cómo se usa la moneda del reino, y ayer hablamos sobre todo de qué, hacia dónde va la inversión, hacia dónde va la inversión. Hoy yo quiero que hablemos cuál es nuestra posición delante de Dios frente a los retos que Él nos pone con el tema del dinero, con el tema de las habilidades, con el tema de los talentos. Yo me ratifico, si hay un pasaje que a mí me gusta, fue el que le leí el primer día cuando hablé de Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando Dios, para construir el tabernáculo, ¿qué levantó? Gente sabia, con ciencia, con inteligencia, gente dadivosa, generosa, que todos fueron a la obra, ¿qué? A aportar. Y todos fueron a aportar, ¿desde dónde? Desde su saber. Y por eso es que el tabernáculo terminó como terminó. Dios dio el diseño, Dios dio todo, Dios estableció cuáles eran los materiales, las medidas. Al otro día Moisés convocó a todo el pueblo y todo el pueblo trajo. Acuérdate que le fue también con la recolecta, que le tuvo que decir al pueblo, no traigan más, porque la gente fue muy, pero muy generosa. Pero luego estaba, entonces, al otro día ya que tenían el diseño, las instrucciones de Dios, los materiales, todo, y tenían lo que el pueblo había traído. Ya de ahí en adelante, ¿qué venía? Eso se pudo haber quedado ahí. Muchos del material que se trajo hubiera podido desperdiciarse. Muchas de las cosas que Dios dijo del tabernáculo tal vez no hubieran quedado como Dios dijo que quedaran. Nada de eso pasó. El tabernáculo quedó conforme al diseño de Dios. Los materiales se usaron. Todo se hizo conforme Dios mandó. Pero, ¿cuál fue el factor decisivo? Que Dios haya traído las personas claves, cada una con su don, con su talento, con su habilidad, las personas a las que Dios preparó, capacitó y habilitó. Entonces vamos a hablar de eso hoy, y lo vamos a hablar desde el punto de vista de la mayordomía. Entonces, a ver, ¿cuál es mi papel como mayordomo? Pero les quiero decir, uno podría decir, no, entonces ya usted nos bajó de rango, ya no somos dueños de nada, sino administradores. Yo les quiero decir una cosa, es mejor ser administrador que dueño. Total, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es que en el fondo, ¿usted qué se está quitando? Unos pesos, unas responsabilidades, un poco de cosas que es el dueño. Yo les conté, nosotros en un tiempo, a mí me tocaba administrar un predio a las afueras de Medellín. Y pues se supone que nosotros éramos los dueños, ¿sí? La iglesia. Entonces cada vez que yo subía a ver cómo estaba el predio, eso me recibía el mayordomo con la lista. Se quebró esto, se dañó esto, falta esto, necesitamos esto. ¿Y quién dice alguna cosa? Yo soy el dueño. Y yo una vez le dije, bueno, vamos a sembrar y vamos a hacer tal cosa para que esto produzca, porque usted no hay no pedir plata. Y claro, cuando volví me dijo, ¿quiere sembrar? Entonces vea, esta es la lista. Tráigame esto, tráigame aquello, tráigame lo otro. Hasta ahí me llegó el impulso de sembrar. Él vivía allá, entonces yo a veces le decía, oiga, pero vos vivís muy bueno. Todo te lo doy, todo te lo traigo, todo, vengo aquí, me haces una lista y vos vivís aquí como un príncipe. ¿Quién quiere ser dueño? Yo creo que quitarnos el peso de encima de ser dueños de algo es una bendición, porque cuando usted coloca a Dios en su lugar y se coloca usted en su lugar, vea, es lo mejor que usted puede hacer. Yo les decía, y hay un ejercicio muy importante que yo no sé si lo hicieron, pero háganlo. Si de pronto ese día lo dije muy a la carrera, hoy vuélvalo a escribir como tarea de verdad. El primer libro de Crónicas 29. Porque en el primer libro de Crónicas 29 pasa algo muy parecido, y es, ¿se acuerdan? David. ¿Y David qué hace en esos momentos?
hace todos los preparativos para la construcción del templo. Y acuerde que David, ¿qué templo le hizo al Señor? Mejor dicho, él no lo alcanzó a hacer, pero ¿quién fue el diseñador? Cuando Salomón llegó a ser rey, él ya tenía todo montado, él no tuvo que hacer sino empezar la obra, pero la tarea difícil la hizo su papá, porque fue David el que en su corazón decía, no puede ser que yo habite entre cortinas y que tenga una casa lujosa y Dios no tenga un lugar donde. Y él fue el que se empecinó en decir, vamos a construirle a Dios un templo. Y de hecho, si usted lee Primera de Crónicas 29, me llama mucho la atención porque el primero en meterse la mano al drill fue David. Y prácticamente más de la mitad de sus riquezas personales las entregó como ofrenda para el templo. Pero a mí me gusta mucho cuando él desafía al pueblo en ese Primera de Crónicas 29, ¿sabe por qué? Porque él se vuelve monotemático. Si ustedes lo ven, todo el pasaje empieza a decir, Señor, porque todo es tuyo, porque tú eres el creador de todas las cosas, porque en ti está el poder y la fuerza de hacer las riquezas, porque tú eres, y empieza. Claro, y déjeme decirle una cosa, cuando uno coloca a Dios en su lugar, ¿cuál es nuestra dificultad para dar? Voy a decir, ¿cuál es nuestra dificultad para dar? ¿Por qué nos cuesta dar? Díganme por qué. Porque nosotros sentimos que lo que tenemos es nuestro. Entonces, como uno dice que es de uno, entonces uno lo pone a dar y uno dice, pero yo ¿por qué voy a dar lo mío? Pero a ver, ustedes que son honrados, porque al menos cara tienen. Claro que ayer nos decepcionamos de Judas porque hasta hablaba bonito y vea lo que resultó. Pero bueno, hagamos de cuenta que les creo. Todos tienen aquí cara de honrados. Y cuando algo no es de uno, no es de uno. El que es honrado no tiene dificultades y ve 10,000 pesos, ahí no empieza es que, ay, que no los coja, ay, yo no quiero ver esa plata, quítenmela. No. Para el que es honrado, le acaban de dar una plata y le dice, entréguesela a fulano de tal y no vino y se queda hasta preocupado. Porque dice, uy, ahora cómo entrego yo esa plata, por Dios, que no me vaya a embolatar, porque uno sufre. ¿Y por qué estamos sufriendo? ¿Por qué? Porque esto no es mío. Y uno sabe que lo que no es de uno, no es de uno. E insisto, si usted tiene un negocio, independiente de que le esté yendo bien, lo que sea, y usted tiene claro, a mí este local me lo pueden pedir cuando quieran porque no es mío. Esos conceptos son muy importantes tenerlos. Porque volvemos al punto de ayer, no vivimos aferrados a nada, ni poniendo la confianza en nada. Entonces, si yo entiendo lo que acabo de hablar, por ejemplo, que mi vida no es mía, sino que yo soy un administrador de mi vida, entonces ¿qué demanda Dios? Que yo tengo que cuidar mi vida, que yo tengo que cuidar mi salud. Y miren, hoy está comprobado que las enfermedades del mundo moderno y todo lo que vivimos es ¿por qué? Por físico descuido y porque no nos cuidamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos siendo fieles mayordomos. Y lo mismo pasa con el importante, porque voy a hablar de un hombre en la Biblia que se habla mucho y a veces hay muy malas interpretaciones. Un hombre que está en Lucas capítulo 16, llaman el mayordomo infiel. Sí, Lucas capítulo 16, es la historia que vamos a desarrollar hoy. Este hombre, ¿por qué? Porque aprendí. Ojo, del reino secreto esto. Si nosotros vamos a reconciliarnos con la palabra dinero, si nosotros ponemos el dinero en su sitio, si sanar por Dios en el corazón del concepto de dinero, nosotros vamos a ser personas muy prósperas y muy bendecidas, pero sin estar aferrados a nada, absolutamente a nada, porque ahí es donde está el secreto para nosotros. Si ustedes reconsideran el tema dinero, el tema plata en sus vidas, en sus bolsillos, en sus proyectos, yo les cuento otro cuento con ustedes. Entonces, ese es un proceso en el que tenemos que trabajar. De hecho, pues ya vengo a anunciarles una cosa importante. El seminario ya termina el día de mañana, ¿no? Mañana terminamos, mañana es nuestro último día de seminario. Porque pues ya venimos, nosotros venimos
Ya esta es para nosotros esta es la cuarta conferencia hoy, ¿cierto? Mañana es el día 5 y mañana terminamos. Pero pónganme en atención, yo estoy preparando unas oraciones especiales desde la Biblia para orar por ustedes desde el punto de vista económico. Entonces el día domingo los voy a invitar a que aquí en la iglesia tengamos un tiempo especial para eso. Voy a separar, mejor dicho, toda la reunión el domingo va a ser orar exclusivamente, y he estado preparando unas oraciones desde la Biblia para que Dios empiece a trabajar en esas áreas de nuestra vida. Y sobre todo, una oración que voy a hacer es eso, que Dios nos reconcilie con el concepto plata, que nosotros nos reconciliemos con ese concepto. Porque si Dios logra hacer eso, y en este seminario, por revelación eso baja su corazón, en su vida van a pasar muchas cosas. Porque usted se va a quitar y se va a liberar del concepto dinero que hay allá afuera, en el mundo, que es el que nos ha hecho daño y el que nos ha metido en problemas con nuestra fe, nos ha metido en problemas con lo que queremos y hacemos, porque nos mantiene limitados, atados, y en otro concepto que no es el bíblico. Tenemos que creerle a Dios, pero sacando ese concepto de la mitad. Entonces vamos a hablar de Lucas 16, ¿listo? Yo empiezo con un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 y 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿cómo nos llama el apóstol Pedro? Administradores. Administradores. Y mire que entonces él empieza diciendo, cada uno según lo que haya recibido. ¿Alguno de nosotros aquí tiene que decir que no ha recibido nada de Dios? ¿Que no tiene dones, talentos, habilidades, capacidades? ¿Alguien aquí podría decir que Dios lo tumbó, lo engañó o no le dio a la hora de la repartición? Porque puede ser de una manera u otra, en un sentido u otro, todos hemos recibido muchas cosas, muchos dones enormes de Dios. Ahora hay un problema grave, y es que a los dones les pasa algo, que si uno los utiliza, entre más los utiliza, ¿qué pasa? Usted se vuelve un maestro y usted antes se vuelve un multiplicador de ese don. Pero ¿qué pasa si ese don no se usa? Uy, grave. No se pierde, ¿saben que no? Porque lo que Dios da, pues no lo quita. Y la Biblia dice que los dones son irrevocables. Pero lo que quiero decir es que si un don no se usa, ¿cuántos aquí sentados pueden tener un don que Dios llama sanidad, para orar por los enfermos y que cuando impongan las manos sobre los enfermos se sanen? ¿Cuántos ahí sentados pueden tener ese don? Y la gente muriéndose en los hospitales, y la gente muriéndose, y en el chat escribiéndole a uno, oren por fulano, oren por sutano. Pero ¿qué va a pasar si usted nunca ora por nadie? ¿Cómo va a descubrir usted que Dios puede usarlo a usted orando por los enfermos para que se sanen, si usted nunca en su corazón ora por nadie? Si más de uno le cuenta a usted, ve, estoy enfermo, y usted dice, ay, qué pecado, en vez de orar por él. La persona no le cuenta a usted cosas para que usted le diga qué pecado. Sí, le voy a decir al pastor que ore por usted. Al pastor, ore usted porque usted también tiene al Espíritu Santo. Y si Dios le está poniendo a esa persona al frente, pues por algo será. ¿Qué es un mayordomo? Les decía entonces, mayordomo. Dice, mayordomo, en su definición, etimológicamente significa el mayor sobre la casa. ¿Sí? Es el criado principal o a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. Un mayordomo en aquel entonces de la Biblia era un siervo de total confianza. ¿Por qué? ¿Y por qué tenía que ser una persona de total confianza? ¿Por qué creen ustedes? Por lo que acabamos de decir, porque prácticamente se le entregaba absolutamente todo bajo su cargo. ¿Quieren ir entonces, por favor, a Lucas 16 para que comencemos? ¿Ya? ¿Estamos en Lucas 16? Muy bien. Me llama mucho la atención algo y con eso voy a comenzar. A ver, les pregunto, la historia de Lucas 16, ¿qué es? Una parábola. Cuando decimos una parábola, acuerde que ese fue el método utilizado por Jesús para enseñarle a sus discípulos.
¿Qué era una parábola o qué es una parábola en la Biblia? Es como Dios utilizar una figura que puede ser real en el mundo, pero no necesariamente quiere decir que pasó, sino que Jesús coge un caso hipotético, ¿sí? Y lo plantea para que con ese caso hipotético nos pueda dar a nosotros una enseñanza. Eso es una parábola. Pero ¿qué me llama la atención de este primer renglón de Lucas capítulo 16? ¿A quién fue dirigida la parábola? Perfecto, ya lo acaban de notar. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Dijo también a sus discípulos. Debemos entender que esta parábola viene a continuación anterior de Lucas 15. El que lee la Biblia se tendrá que acordar. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la parábola de Lucas 15? ¿Quién se acuerda? La parábola del hijo pródigo. O sea que es una parábola muy parecida. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos va a hablar la parábola? Ya nos dijo. Nos dijo que lo que iba a hablarnos es de un ¿qué? Un mayordomo que fue acusado ante su amo como ¿qué? Como disipador, como derrochador, como alguien que no estaba utilizando bien lo que se le había entregado. Y acuérdese que la parábola de el hijo pródigo, ¿de quién fue? Del hijo que pide su parte. ¿Y qué es lo que hace? Va y derrocha todo, todo, absolutamente todo. Dice que perdidamente desperdició los bienes de su padre. Obviamente le correspondían a él. O sea que esta no es una enseñanza dirigida a los falsos creyentes. Jesús quiere enseñar una lección de vida. ¿A quién? A sus discípulos, y les cuenta una historia. Es la historia de un hombre rico que tenía un mayordomo que era su mano derecha, que debía administrar sus bienes. ¿El problema cuál era? Que el mayordomo era un pícaro y fue acusado con pruebas ante su amo por terceras personas de malgastar sus pertenencias. Vamos al versículo 2, verso 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Ojo, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ojo pues, hay algo importante. Ya hablé de los mayordomos, ya dije del dueño y dije dueño, mayordomo. A ver, yo les dije ahorita con el ejemplo que les coloqué personal, que ¿cuál es el deber del dueño? A ver, ¿cuál es el deber del dueño? Proveer, suministrar, entregar todo en manos de ¿quién? Entonces, obviamente, si yo hago a Dios dueño, entonces tengo una facultad, y es que al dueño siempre tendré la opción de ¿qué? De pedirle. Y acuerden que el método de pedirle, ¿qué es? Primero, orar, y segundo, no pedir por pedir, porque Santiago dice: pedís, pero pedís mal. Pedís, pero pedís mal. Yo el primer día les dije: pidan, pero no pidan solo plata, porque Dios tiene plata, ya que Dios es el Dios de los recursos totales. Ese es uno de los deberes del dueño: entregar, dar, suministrar. Ese es. Pero ¿cuál es el deber del mayordomo? Listo, administrar. Deme otra. Trini, salvó la noche, Trini. Uno de los deberes del mayordomo, ¿cuál es? Y a nosotros no nos gusta. No hay cosa que más nos moleste que nos digan: venga, de cuentas. No, es algo como en nosotros, como que nos resistimos a que alguien nos llame y nos diga: abra el libro. ¿Usted cómo está manejando las cosas? ¿Usted? ¿Por qué? Porque como de esa naturaleza caída, y la naturaleza caída es una naturaleza egocéntrica, entonces no nos gusta que nadie nos controle, ni nos mire, ni nos supervise, y sí que menos que nos llamen a cuentas. Y más cuando uno siente que lo que tiene es de uno. Sí que menos vamos a querer que alguien venga y se nos meta a pedirnos cuentas. Déjeme decirle, ¿qué tenía que hacer el mayordomo? Nada. Entonces aquí el mayordomo, ¿qué hace? El dueño, ¿qué hace? Venga, tengo unas denuncias suyas y yo necesito que pase
y venga a rendir cuentas. Ahora, lo que pasa es que sí cometió un error, porque aquí nos dice, porque ya no podrá ser más mayordomo. O sea, prácticamente el Señor de una vez le anunció que le iba a quitar y lo iba a despachar del puesto, ¿sí? Ahora, versículo 3, sigamos. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. ¿A qué estaba acostumbrado este hombre? A una vida fácil, a expensas de qué, de su amo, y no estaba acostumbrado a la dureza de la vida. No podía cavar, o sea, eso es un ejemplo de qué, de trabajo físico. O sea, él no estaba enseñado a meter el hombro. Claro que no, porque entendía que estaba mal visto en aquel tiempo, según la costumbre griega muy afincada en la época de Jesús. No estaba acostumbrado. Entonces él se puso a qué, a cavilar, a planear. Uy, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué me invento? Verso 4 al 7. Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Dicho y hecho. Antes de que su amo le echara del trabajo, ¿qué empezó? A buscar la manera de que le recibieran en otra casa. Esos deudores de su amo seguramente eran como arrendatarios que él tenía, ¿sí? De sus tierras. ¿Y cómo le pagaban? ¿Cómo le pagaban? En especie, con valores proporcionales que ya habían acordado de qué, de las cosechas. Entonces por eso él le dice, ¿usted cuánto debe? Yo le debo tantas bultos, o yo le debo tantas medidas de aceite, porque le pagaban ¿cómo? En especie. Entonces, ¿qué hizo el mayordomo? Les hizo sin saber ellos qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué hizo? Pues falsificar las cuentas. Llamemos las cosas por su nombre. Lo que hizo fue reducir el importe de la deuda de cada uno, y el motivo fue congraciarse delante de ellos cuando fuera echado de su trabajo. Esos deudores obviamente no sabían que ese mayordomo iba a ser echado por el amo. Podríamos decir que obraron en cierto momento con ingenuidad, o bien eran igual de pícaros que el mayordomo, ¿sí? Porque mi Dios los cría y ellos se juntan. Mediante la reducción de las deudas, el mayordomo se ganó una deuda de gratitud para con él, ya que los agraciados se sentirían obligados el día de mañana ¿a qué? A devolverle el favor. ¿Cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe ¿cuántas? 50. Había que hacerlo rápido y en secreto antes de que el Señor se diera cuenta de lo que estaba pasando. Siguiente versículo. Pasemos al versículo 8. Ojo que aquí vamos a entrar en algo interesante. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ojo con esto. Miren que el amo no está alabando la actitud pícara, porque las cosas en la Biblia, y ojo con esto, enséñense a llamar las cosas por su nombre. Mentir es mentir, robar es robar, y no hay robar pequeño, no hay mentira pequeña, ni blanca, ni gris, uno en la Biblia tiene que enseñarse a llamar las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que aquí se está alabando? No es el acto, porque el acto hay que, de entrada, condenarlo. Lo que está alabando este señor es ¿qué? La palabra sagacidad con la que se actúa. Yo les decía a ustedes algo y yo lo quiero ratificar hoy, sobre todo en esta posición que nosotros tenemos.
Vamos a reflexionar un poquitico acerca del hombre. Vamos a mirar la historia del hombre. Por ejemplo, ustedes han visto la evolución de la humanidad a través del tiempo. Yo me quedo sorprendido. Quítese el sombrero delante de los seres humanos. ¿Usted se acuerda? Usted sabe que era, por ejemplo, hace 15 o 20 años, cuando uno veía las películas donde los carros volaban. ¿Se acuerda? Yo creo que había cosas que uno en el tiempo concebía que podían ser posibles, pero esa, sí decíamos, esa sí ya es la tapa, porque allá nunca vamos a llegar. Y ya hoy, ya hay prototipos de carros voladores. Con los famosos drones, los drones le están dando una revolución a este tema y prácticamente hoy ya hay modelos. Hombre, se va a demorar muchos años en que esto funcione y pueda salir al mercado, lo que usted quiera, pero es que ya hoy existe la realidad. Ahora, piensen en el hombre, vámonos a lo más antiguo. ¿Cuánto dinero se gastó Colón y toda su séquito por ir a las Américas, por cruzar océanos, cruzar peligros y todo lo que por llegar a reconocer, a conquistar nuevas tierras? Y la historia del hombre toda la vida, ¿cuál ha sido? Esa. Porque nosotros estamos donde estamos por la tenacidad del ser humano. Porque el ser humano todo el tiempo ha buscado la forma, la manera, inventa por aquí, inventa por allá, y miren donde hoy estamos. Tenemos que resaltar de la humanidad, es la tenacidad del hombre en su capacidad de progresar, de avanzar, de no quedarse quieto y buscar cada día más y mejores alternativas de vida, de tecnología, de ciencia, medicina, porque es en todas las áreas que se avanza. Entonces uno que tiene que decir en este primer punto, en este lado, que esto no lo podemos negar. ¿Qué no podemos negar? Que el hombre es un hombre sagaz, inteligente, que ha utilizado sus medios, sí, que el fin justifica los medios y han hecho cosas muy malas y aterradoras, pero lo que yo les digo otra vez, es como en el caso del mayordomo. Aquí no están alabando lo que hizo mal, lo que están alabando es esa ingeniosidad, capacidad, se fue el sonido, capacidad que hay en el ser humano para avanzar. Solo que en contraposición aquí vemos algo importante. Y la Biblia nos lo plantea, y aquí es donde quiero quedarme un poco. La Biblia dice, ustedes no han visto que los hijos de las tinieblas son más sagaces. Que los hijos de las tinieblas inventan lo que sea y pagan los costos y los precios que sean, y usted los ve matándose, inventando y gastándose mucho, porque les cuento, para hacer los inventos y para alcanzar la tecnología que se alcanza, el dinero que se invierte. Por ejemplo, ustedes no miden, pero usted no sabe el dinero que se gasta los Estados Unidos, el país más rico del mundo, en los viajes, por ejemplo, en estudiar para llegar al espacio y conquistar nuevos mundos. Eso es impresionante. Los millones y millones de dólares que se han gastado, y uno podría decir es que en vano, pero en vano no es, porque téngalo por seguro, ya cada vez estamos más cerca de la posibilidad de hacer viajes al espacio, ¿sí? Y con el tiempo, esto no lo va a parar nadie, pero dice la Biblia, ¿y a dónde están los hijos de la luz? Porque los hijos de la luz deberían ser, o sea, si lo ponemos en la balanza, entonces los hijos de la luz deberíamos ser ¿qué? Más intrépidos, más lanzados, más decididos. Pero miren cómo estamos, encerrados en las iglesias. Hay algo que yo he aprendido, y lo he aprendido con pena, lo he aprendido con lágrimas, y me he sentido muy mal y me he pegado unas achantadas, porque yo me acuerdo que en muchas ocasiones, por una u otra razón, fuimos a algún sitio, a alguna parte, por ejemplo, a decir, ve, nosotros vamos a hacer tal cosa, estamos midiendo a ver si usted nos puede hacer una donación. Y yo me acuerdo, a mí me pegaron unos regaños, y dentro de esos yo me acuerdo, uno decía, una persona algo que me hizo sentir tan mal, y me acordé de esto, porque él decía, ahí están pintados ustedes los cristianos,
siempre poniendo la mano y siempre viviendo de la caridad. Y como le digo, eso duele. Pero de alguna u otra manera duele, pero lo hace sentir a uno decir, es cierto, Señor, qué mal te estamos haciendo quedar. Porque el problema no es de Dios. No es de Dios. Este seminario estamos diciendo que Dios es el Dios de los recursos totales. Mire, ¿usted no ha visto? En la calle, al lado de una pancarta de Coca-Cola de puro neón, hay un par de guaduas con un trapo ajado amarillo que dice que Cristo vive. Imagínense pues el contraste. Cristo vive. Y la pancarta ajada, amarilla, mal pintada, así en aerosol. Cristo vive. Cristo vive. Eso es una ofensa. Cristo vive. Eso es una desgracia. Cristo vive. El Cristo de esa pancarta está muerto. 3 metros bajo tierra. Ese señor hace rato murió. Porque la multinacional más grande del mundo le hace así. Ahí está. Así de ese tamaño es. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos mentalidad michicata. Vamos a hacer una cosa, entonces pidamos. Entonces pongamos la mano. Y por eso ahí está el conflicto en las iglesias. ¿Por qué se vuelve un conflicto en las iglesias? Porque vamos a hacer una vaca. Y nosotros ya hablamos esta semana. Jesús iba a hacer algo y él hacía vaca. Lo que menos preguntaba era por dinero. Porque para él el dinero no era un impedimento para hacer lo que tenía que hacer. No lo era. Entonces pensemos en nosotros, pensemos. Porque vaya, mire las iglesias. Hoy, ¿cómo son catalogadas las iglesias cristianas? Iglesias de garaje. ¿Y por qué son llamadas iglesias de garaje? Porque esos son. Entonces llegamos, ponemos 3 sillas y ahí cantamos y decimos, esto es una iglesia. Y entonces ya, viene cualquier persona y ahí está. Porque hay gente que de ciertas clases sociales o gente con cierto reconocimiento del mundo, de las personas, de lo que usted quiera, pero vienen a una iglesia y que dice, yo aquí no me quedo. Yo aquí no, esto no es para mí. Porque aquí no se ve sino gente, ellos lo dicen, gente pobre, los testimonios de la gente no tenían para una pastilla de chocolate y eso me dio Dios. Cuando ellos vienen de ambientes, como les decía yo esta semana, vienen de ambientes donde, me quebré, tengo un desfase de 2.000 millones de pesos y me toca ir a hablar con el gerente, porque están enseñados a vivir. Entonces ahí está, vienen, ¿y qué es esto para ellos? Un desafío, un reto. Mejor dicho, ¿para qué quieren conocer a ese Cristo pobre y miserable? ¿Para qué quieren venirle a un Dios que está michicateando 2 pesos? Ahí está el tema. Somos nosotros, es nuestra actitud, es nuestra mentalidad. Y eso es lo que quiere hacer Jesús resaltar aquí. Y por eso les digo, este pasaje no está exaltando que este hombre malo acaba de hacer algo bueno y extraordinario, entonces vamos a hacerlo de modelo. Esto no quiere decir este pasaje. Lo que quiere decir ese pasaje es, miren lo que hacen los hombres malos por mantenerse en el poder, por no bajarse del qué, del lugar donde están, de la comodidad en la que viven, del ambiente en el que yo hago lo que sea, pero a mí de aquí nadie me baja. O si me bajan, cuando me bajen ya estoy otra vez acomodado y lo tengo todo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Hombre, lo que nos está diciendo la Biblia es, pellizquémonos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Venga, esa mentalidad no es bíblica. Porque la mentalidad bíblica, ¿qué dice? Que Dios es el dueño del oro y la plata. Y ahí está. Que ese ejemplo deberíamos dar. Y de verdad, al menos hay pastores y cristianos que le han creído eso. Y uno hoy día, gracias a Dios, se ven iglesias que no tienen nada que envidiarle a cualquier escenario. Y hay unas orquestas y grupos musicales con todo. Y si usted va, hay equipos de la más alta tecnología. ¿Por qué? Porque es que así es. ¿Cómo merece el nombre del Señor ser comunicado? ¿Cómo? Así. Pero no, por ejemplo, ¿ustedes han visto Enlace? Qué pena, y yo estoy diciendo esto en público, asumo toda mi responsabilidad. ¿Sí o no, Santi? Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que decimos. Pero a mí me da tristeza. Yo veo una cosa de esas y como cristiano siento pena.
Ver pastores encima de hojas diciendo, mande plata, que aquí estamos orando, aquí estamos orando. Ese circo da pena, eso es un circo. Y eso lo que hace es producir que la gente se aleje de las iglesias, porque la gente pensará que todas las iglesias son eso. Yo no me imagino a Dios sobre una petición diciendo, te respondo si mandas $200, o si mandas 500, te respondo más rápido. No me cabe en la cabeza. ¿Y qué hemos convertido entonces el evangelio? ¿En qué lo hemos convertido? En negocio. Y por eso es que nadie cree, y por eso todo el mundo anda y por eso en las iglesias todo el mundo anda así a ver cuándo le piden para salir corriendo. Porque entonces esta es otra más, donde piden y piden y piden, y lo único que importa es dinero, y entonces todo es Dios dinero. Olvídese. Es que se vea el nombre de Dios, que se vea el poder de Dios, que se vea el amor de Dios. Es eso. Mi sueño, mi anhelo, mi deseo es que ojalá nosotros algún día nos sintamos orgullosos de portar el portafolio de Dios. Porque el portafolio de Dios tiene hombres y mujeres brillantes. Mire, ¿qué le tiene que envidiar hombres como José, como Daniel? La sabiduría de esos hombres, un hombre como Salomón. Los hombres de la Biblia eran hombres. Mire, ¿quién era Esteban? Esteban dice que era un hombre que servía a las mesas, y ni siquiera los más eruditos y maestros de la ley le podían refutar una palabra, porque dice que hablaba con una sabiduría y con un poder que nadie le podía refutar. De hecho, por eso lo apedrearon, porque no había manera de decirle lo que usted está diciendo es mentiras. Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿quién es esa persona? Una persona sabia, inteligente, una persona hábil, una persona diseñadora, creativa, recursiva. Entonces, a ver, yo les voy a pedir un favor. Desmantelémonos de esa falsa humildad, porque eso se llama falsa humildad. Ay, sí, como a toda hora, como con cara de yo no fui. Como que la humildad es que viene alguien y entonces yo agacho la cabeza y qué pena esa persona, y a todo el mundo le digo, doctor, sí señor, y como que yo vivo como acomplejado, como que todo el mundo es más que. No, olvídese, eso no es ser cristiano ni es ser hijo de Dios. La humildad no es eso. Jesús era un hombre humilde, pero cuando lo vio pues achantado frente a la gente o rindiéndole reverencia a nadie. Pablo no le rindió reverencia a ningún César, y a todos iba y les predicaba y les enseñaba con autoridad. Uno de ellos le dijo, uy, por poco me convences, Pablo. Porque ahí está el secreto. Usted tiene el portafolio de Dios en su mano, y Dios, ¿qué se merece? Lo mejor. Y yo creo que sí, las mejores iglesias o los mejores lugares deberían ser para el Señor, y los mejores y la gente mejor presentada y que vive bien deberían ser los hijos de Dios. ¿Por qué? Por esa sencilla razón. Porque es que el Señor aquí nos está haciendo un llamado de atención muy fuerte, diciendo, ¿por qué yo veo a los hijos de las tinieblas haciendo lo que hacen? ¿Y por qué yo veo a los hijos de luz en esa quietud, en esa pasividad, esperando que todo les caiga del cielo, y no siendo creativos, recursivos, yendo, enseñando, hablando, mostrando? La Biblia dice que hoy mucha gente no cree, es porque no hay quien predique. Y cuando dicen no es que no haya quien predique, estoy diciendo es no hay quien predique ¿cómo? Con autoridad, y que predique el Dios de la Biblia, el verdadero. Elías se pudo haber achantado frente al rey, es que era Acab, y Acab si quería lo mandaba a matar, y más teniendo esa bruja de esposa llamada Jezabel, que era peor que él. Y él se pudo haber amedrantado. Pero ¿qué hizo? Allá lo citó, en el Monte Carmelo. Y vamos a ver hoy quién es Dios. Yo no me imagino a Elías por dentro. Donde esto no me salga, me cortan en pedacitos. Donde Dios no se aparezca hoy aquí, baje fuego del cielo, al que lo va a tragar la tierra es a otro. Porque puso a todos, es que todo el pueblo estaba ahí. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios los va a hacer quedar mal cuando ustedes hagan eso, pero públicamente? Porque es que a veces no hablamos, porque si de pronto hablo qué, pues es que tienes que hablar, porque cuando uno habla es que se compromete.
Y cuando uno se compromete es que dijo, la embarré. Ya lo que dije lo tengo que cumplir y tengo que ir hasta el final. A eso se refiere la Biblia. Y yo pienso que la moneda del reino va encaminada a eso. Entonces yo les voy a pedir un favor, sin timidez, sin miedo y sin falsa humildad. Vamos, levantémonos, hagámosle saber al mundo que el Dios nuestro está vivo, es real, y que este no es un lugar donde vivimos poniendo la mano y esperando que la gente nos... No, a nosotros el que nos da, ¿quién es? Dios. Por eso les he dicho yo a ustedes, yo como pastor eso sí lo tengo claro, y por eso yo no ando poniendo la mano a nadie, porque yo sé que el que me llamó y el que me sustenta es Dios. Mi proveedor es Dios. Así de sencillo. Entonces cuando eso pasa, entonces Dios nos da la inteligencia, la sabiduría, el poder, la gracia, la creatividad, la fe, los recursos, las personas, los equipos, todo lo que necesitemos. Es que Dios nunca nos va a negar nada si es para su gloria y el cumplimiento de la gran comisión. Nunca nos lo va a negar. Entonces, deje la timidez frente a su familia, frente a los que están a su alrededor, y dígale al Señor y arrodíllese. Dígale, Señor, usted me tiene que respaldar. No es que mi familia me está viendo y todo el tiempo me están poniendo, sí, eso, hágalo. Entonces, ojo con esto. Sigamos. Vamos a aprender entonces hoy. ¿En qué versículo vamos? En el 8. ¿Sí? Vamos a mirar en esto, en mi bosquejo. Lecciones espirituales de ejemplos mundanos. Lecciones espirituales de ejemplos mundanos. Versículo 8. Versículo 8. Porque los hijos de este siglo, ¿qué? Son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El trato con los semejantes. Sí, lecciones espirituales de casos mundanos. O sea, Dios nos va a poner a que saquemos lecciones espirituales de ¿qué? De lo que vive la gente en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los casos más claros que tenemos? El hombre, sus cambios, sus logros, sus avances. Ahora pregúntese, ¿cuáles son los hombres cristianos que pueden hablar de cambios, logros y avances? ¿Cuáles son? Vamos al versículo, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Por ejemplo, si los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, entonces, ¿qué es lo que Dios demanda en la Biblia en ese orden de ideas? Por ejemplo, ¿qué nos dice Dios a los cristianos comparándonos con esos hombres del mundo? ¿Qué nos dice? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos ¿qué? Bien, que lo hagamos ¿cómo? Con fuerza, que lo hagamos ¿cómo? Bien hecho, que lo terminemos. Porque es que a veces te quedamos la impresión de que los cristianos somos mediocres, de que como tenemos a Dios, ¿usted no ha visto la fama que tenemos los cristianos? ¿Qué dice la gente de los cristianos? Que nosotros esperamos que todo nos caiga del cielo y nos catalogan de vagos. ¿Por qué? Porque le quiero decir, hay cristianos vagos y que hacen quedar mal a la organización llamada la iglesia, porque yo les he contado a ustedes, se pone uno a recomendar a alguien y llama al discípulo y líder, ¿y usted a quién mandó, por Dios? ¿Usted a quién mandó? Esa persona es esto, aquello, lo otro, haciendo quedar mal el nombre de Dios. Entonces, como Dios toca este tema y dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces, ¿qué nos dice el Señor aquí? Bueno, entonces a esto hay que ponerle fuerza, decisión, lo que les decía ayer. Dejemos la timidez, el miedo, la falta de fe y hagamos cosas, decidámonos, comprometámonos. Usted diga, yo voy a ir, no tengo la plata, pero yo llego y voy
voy a hacer esto y dé los pasos de fe, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice? Hágalo ¿cómo? De corazón. ¿Como para quién? Y no para quién. Porque ese es el problema, nosotros le servimos al ojo. Y la Biblia dice, si usted le está haciendo algo a una persona, hágalo como si se lo estuviera haciendo para Dios. Porque entonces, ¿cómo termina el versículo? Porque de Dios recibiréis la recompensa. Si yo sirvo a Dios, así le esté sirviendo a una persona, si yo sirvo a Dios, ¿quién me da la recompensa? Dios. Entonces ahí está. ¿Qué importa que no me den las gracias? ¿Qué importa que la gente? ¿Qué importa? Porque es que yo lo que hago, lo hago para Dios y Dios es el que me paga. Pero por favor, para mí, en el contexto en el que estamos hablando, en esta conferencia de la moneda del reino, lo que está diciendo este tema es, a ver, pellizquémonos un poquitico con respecto al mundo y cómo trabaja el mundo y los hombres del mundo y los hijos de Dios. A ver, levantémonos, saquemos la cabeza, hagamos quedar bien el nombre de Dios y pongamos el nombre de Dios en alto. ¿Con qué? Con nuestra actitud, con todo. ¿Por qué? Vamos a poner otra vez los dos escenarios. Vamos a ponerlos otra vez. ¿Para qué? Déjeme preguntarle una cosa. ¿Con qué sentido y para qué los hombres de las tinieblas hacen las cosas? ¿Para qué? Por amor a ellos mismos, por amor a su ego, como a este mayordomo. Este mayordomo dijo, yo nunca he cargado, yo siempre he vivido a expensas de ahora no me va a poner a trabajar a estas alturas de la vida. Ellos lo que hacen y se parten el hombro y hacen lo que sea por mantener su estatus. Entonces dice la Biblia, todo lo que hacen lo hacen por amor a ellos mismos. ¿Qué dice Dios a los cristianos? Todo lo que ustedes hagan, háganlo por amor ¿a quién? A Dios. Y las cosas van a cambiar del cielo a la tierra. Por eso Mateo 6 vuelve y nos repite lo que estudiamos ayer. No se afanen por lo que se afana la gente de este mundo, porque la gente de este mundo se afana en qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. ¿Qué estaba diciendo el mayordomo? ¿Qué estaba diciendo? Ahora yo, ¿qué voy a comer? Ahora yo, ¿qué voy a beber? Ahora yo, ¿de qué me voy a vestir si yo pierdo este empleo? ¿Sí? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Ellos, los hijos de las tinieblas, ¿qué? Se preocupan por esas cosas. Pero la Biblia dice que nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Busquen entonces, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. La gente del mundo hace lo que hace por su temor al futuro. Yo les decía ayer a ustedes, lo que menos tenemos que temer nosotros es hacia el futuro, porque estamos sembrando para la eternidad, para la eternidad. Ojo con esto que les voy a decir, lo que administramos en lo material, punto número 2, lo que administramos en lo material debe conseguir bienes eternos como un valor final. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios no nos va a sacar de este mundo. Cuando Jesús oró por nosotros en Juan 17, ¿cómo oró? Padre, estos son mis discípulos. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero hago una oración por ellos. ¿Cuál es? No los saques del mundo, sino que estando en el mundo, ¿qué? Guárdalos del mal. Dios no nos va a sacar de este mundo. Dios nos tiene en este mundo. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere con este? A ver, ¿qué es lo que quiere? Quiere que administremos en lo material para que consigamos con lo material ¿qué? Bienes eternos. Ahí está. O sea, Dios no te va a sacar de este mundo. Si usted con su dinero, y ahorita se lo voy a explicar en una frasecita, no se la voy a decir todavía. Si usted con su dinero puede lograr cosas en lo eterno, ¿cómo? Como hablábamos ayer. Yo con mi dinero, ¿qué puedo hacer? Patrocinar una obra y una misión, unos misioneros, una siembra para hacer una obra evangelística como lo que vamos a hacer con los 21 hábitos que sanan ahora en el mes de mayo. Ese tipo de cosas que están haciendo. Dios me da dinero, pero el dinero, le decíamos ayer,
El dinero no es bueno ni es malo. El dinero es ¿qué? El uso que cada persona le da. Vamos al versículo 19 y les voy a explicar. Perdón, 9. Versículo 9. Mire, hay muchos que se me acercan a mí de los versículos difíciles de entender este. Bueno, hoy se los voy a explicar en vivo y en directo, porque hay gente que lee este versículo y no lo entiende. Porque aquí dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. A ver, ¿cuáles son las llamadas riquezas injustas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Posesiones materiales para ejercer la mayordomía. Todos los bienes que hay alrededor de este mundo, ¿cómo son? La Biblia los llama injustos. Le voy a decir por qué de una vez. Lo iba a dejar para más adelante, pero lo voy a decir de una vez. Riquezas injustas. Aquellas que por sí mismas no producen un beneficio eterno. Ahí está. O sea, cuando la Biblia la llama riqueza injusta, no quiere decir que porque uno puede decir, no, la riqueza injusta es la que se logra injustamente, no porque entonces el que lo consigue trabajando. No, hay gente que se gana la plata bien, entonces no la podemos llamar injusta. No, ¿a qué lo llama injusto la Biblia? A la riqueza. Se lo repito. La riqueza injusta es aquella que por sí mismo no perdura en beneficio eterno. Eso es. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dinero. El dinero por sí mismo nos da la salvación, nos da la entrada al cielo, nos da la felicidad. Entonces, por eso la Biblia, ¿cómo lo llama? Riquezas injustas. No por su procedencia, sino ¿por qué? Porque ella no nos aporta lo más importante para nosotros, que se llama la salvación y la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. Ahora sí vi que me entendieron. Gloria a Dios. Yo tengo que andar más rápido porque estoy lento hoy. Estoy lento. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Tener es pecado. El ejemplo de ayer, ¿se acuerdan? Aquel hombre que ganó y le fue muy bien, hasta ahí les dije, ¿había pecado? No. ¿Cuál es el secreto? Administrar bien lo que se da. Ahí sí puede haber pecado, porque puede ser que usted tenga mucho o poco, y póngame cuidado los que tienen poco, porque es que hay gente que cree que por tener poco, Dios no le va a pedir cuentas. Al contrario, entre más poco tiene uno, más administrador debe ser. Y ahorita lo vamos a entender en este mismo pasaje cuando Dios dice que el que es fiel en lo poco, se los voy a dejar para ahora más adelante. ¿Sí? Entonces, ojo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿En qué punto voy? Entonces, ¿qué hacen los siervos malos? A ver, ¿qué hacen los siervos malos? Usan el dinero. Ojo con esto, póngame cuidado, este es clave, porque aquí dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ojo con lo que les voy a decir. El siervo malo usa el dinero para comprar amigos aquí en la tierra. Entonces ahí está, usted no ve en qué se va el mundo moderno y la vida social. Tú me invitas, yo te invito, y la plata es ¿para qué? Para mantener, para mostrar, ¿verdad? Cómo me está yendo de bien, y los amigos. Para eso son las riquezas injustas del siervo malo. En cambio, ojo con esto, ojo con el creyente. El creyente utiliza el dinero de tal manera que pueda ganar amigos para la eternidad. Ahí está el secreto. Mire, ahí está. Cuando el dinero os falten, os recibirán ¿dónde? ¿Quién lo va a recibir en las moradas eternas? Se los expliqué ayer. No, Dios no. ¿Quién? Aquellos que con mi dinero, mis recursos, yo les ayudé a llegar al cielo. Entonces, mientras que uno usa sus recursos, ¿para qué? Para sus propios amigos, para mantener amigos aquí. El otro usa el dinero ¿para qué? Para ganar amigos, pero ¿para dónde? Para la eternidad. Cuando éstas os falten, os recibirán ¿dónde? En las moradas
eterna. Romanos 2, mire lo que dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Gloria, honra y paz a los que hicieron ¿qué? Lo bueno, pero al judío primeramente y también al... Gloria y honra al que hizo lo bueno y utilizó el dinero ¿para qué? O los recursos que Dios les dio ¿para qué? Para bien. Y el 10, ahí está. Bien, y pasemos a Mateo 6. No se hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. A eso se refiere. ¿Listo? Vamos, versículo 10. Aquí era lo que les dije que quería llegar. Vamos al versículo 10. Mire, mire. El que es fiel en lo... No nos equivoquemos. Yo oigo aquí, en este punto, yo oigo mucho a la gente decir, vea, líder, cuando yo tenga, cuente conmigo que yo... Entonces la gente piensa que si tiene más, va a ser más generoso. Y resulta que la gente no se ha dado cuenta que Dios hace rato lo midió. Porque si usted con un peso es tacaño o miserable, entre más tenga, eso se potencia. O sea que eso es cuento de que si yo tuviera más, eso es mentiras. Dios ya probó hace rato el corazón, ¿cómo? Con lo que tenemos hoy. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que aprender a hacer? Fieles en lo poco, fieles en lo poco. ¿Sí? Mire, ojo con lo poco. Yo aquí digo, ¿cómo administra? ¿Cómo piensa? ¿Cómo usa lo que usted tiene desde lo poco? Eso es clave. Piense usted hoy, piense. A ver, ¿cómo usted administra, piensa y usa lo que Dios le da? Desde ya, usted ya su corazón sabe cómo es. Versículos 11 y 12. Ya lo aclaré, ¿cierto? Ya lo aclaré. Solo que aquí en el verso 11 y 12, si Dios dice que en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará? O sea, si usted no administró lo poquito, nunca espere que Dios le dé mucho, porque no está capacitado. Así de sencillo. Yo voy a hacer un ejercicio con ustedes. John, Salmo 49. A mí, de los pasajes, yo les voy a decir, yo tengo una costumbre. Hay versículos que a mí me impactan mucho. Entonces yo, habitualmente en mi vida, yo leo esos pasajes, yo los repito, los vuelvo a leer. Y este es uno de los que yo recurrentemente leo. Y le voy a decir, ¿por qué? John, desde el 1, eso. Miren, a ver, yo no voy a explicar nada de este pasaje, pero los voy a invitar a que lo lean conmigo. Es el Salmo 49. ¿Listo? Y este Salmo 49 dice: escúchenme ustedes, pueblos que habitan en este mundo. Ustedes, gente pobre y humilde, ustedes, gente rica y poderosa, préstenme atención. No solo voy a hablarles como habla la gente sabia, sino que expreso mis ideas con la mayor inteligencia. Voy a decirles una adivinanza y mientras toco el arpa, les diré de qué se trata. Está inspirado David en este salmo. Vamos. ¿Por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me ataquen mis enemigos? No tengo por qué temerles a esos ricos orgullosos que confían en sus riquezas. Ninguno de ellos es capaz de salvar a otros. Ninguno de ellos tiene comprada la vida. La vida tiene un precio muy alto y ningún dinero. No hay quien viva para siempre y nunca llegue a morir. Mueren los sabios, mueren los necios. Eso no es nada nuevo. A fin de cuentas, sus riquezas pasan a otras manos. Podrán haber tenido tierras y haberle puesto el nombre a la finca con su nombre. Por eso su hogar no será permanente, sino que su hogar permanente será una tumba y de allí no saldrán jamás. Puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre. Al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Esto es lo que le espera a quienes confían en sí mismos. En esto acaban los orgullosos. Su destino final, el sepulcro. La muerte los va llevando como guía el pastor a sus ovejas. En cuanto bajen a la tumba, abandonarán sus antiguos dominios.
el día de mañana los justos abrirán sus tumbas y esparcirán sus huesos. Pero a mí, Dios me librará del poder de la muerte y me llevará a vivir con Él. Tú no te fijes en los que se hacen ricos en su casa con lujos, pues cuando se mueran, nada. Mientras estén con vida, tal vez se sientan contentos y quien los felicite por tener dinero, pero al fin de cuentas no volverán a ver la luz, morirán como murieron sus padres. Puede alguien ser muy rico y jamás imaginarse que al fin le espera la muerte como a cualquier animal. Yo creo que hay textos que uno debería leer de vez en cuando, porque esos textos, ¿sabe qué hacen? Lo aterrizan a uno. Porque es que uno vive aquí en una burbuja. Y entonces aquí, como le digo, entonces usted se va a ver el noticiero y después lo bombardean. Que mire, que el lujo, que la casa, que el resort, que la playa. Y entonces uno vive achantado. Y entonces uno siente lástima de uno mismo. Y uno va para un centro comercial y cómo vuelve deprimido viendo vitrinas y viendo esas cosas y esos precios. Usted sale aburrido. Por eso de vez en cuando hay que leer esto, a decirnos por Dios, aterricemos que esas son cosas que son espejismos que el mundo nos pone a vivir para montarnos por allá en una nube a la que nunca podremos llegar. ¿Listo? Yo iba a seguir, pero yo no voy a poder seguir. Vamos, ¿en qué versículo voy? John, en el 13, ¿cierto? Interesante. Quiero decirles una cosa. El mayordomo llegará a una conclusión. Y usted solamente le puede servir a un amo. Usted no le puede servir a los dos. Ni puede tener contento a los dos. Solo le podemos servir a uno. Y yo les dije ayer, cuidado que Dios eleva la plata a categoría de Dios. Y se llama el Dios Mamón, el Dios del materialismo, de la comodidad. Servir a las riquezas es servir a uno mismo. Y le cuesta. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice muy claro, ¿dónde está tu tesoro? ¿Para dónde pega uno si lo ponen a elegir? Para lo que uno considera que es más importante. Para allá termina uno, eso es lo que quiere decir la Biblia. Entonces de vez en cuando usted lo ponen a elegir y elige, mire quién es su Dios, ya, eso está claro. Usted no necesita dar muchas vueltas para saber quién es el Dios de su vida. Que lo pongan a elegir, ahí usted se da cuenta. Y termino con el versículo 15 y 16. ¿Qué dice el 15 y el 16? La Biblia habla de un grupo de personas. ¿Quiénes son? Los que se justifican a sí mismos. Los que dicen, esto no tiene nada que ver conmigo. Los que se ríen de los principios de la Biblia. Mire lo que dice el versículo de Judas. Mire Judas cómo los describe a los hombres avaros. Mire, ¿cómo los describe? Manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué descripción tan tenaz. Así describe la Biblia a quién, al hombre avaro, que vive en función solo de qué, de tener, de lograr, de alcanzar. Yo tenía un ejemplo más, pero no lo voy a hacer. Mañana en la conferencia lo hago porque la idea no es terminar a la carrera. Hoy nosotros queremos tener un detalle con las mujeres porque es el Día de la Mujer, o sea que les trajimos un pollo a cada una. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Y por favor, hacemos la oración y se vuelve a sentar, no se vayan. Yo le voy a pedir, eso sí, los varones, a ver, los varones, por favor, en la cocina los están esperando para que me ayuden a... No, en serio, vayan. Los varones, vamos a ayudar a servir. Nosotros vamos a servir hoy. Sí, como ustedes pueden ver, ellos lo hicieron voluntariamente, no hubo que sugerirles ni decirles nada.
Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Papito Dios, te damos muchas gracias por esta noche. Yo quiero decirle esta noche que mientras hablamos del mayordomo, todo el tiempo estoy hablando de usted, porque usted y yo somos mayordomos. Usted y yo somos administradores. Usted y yo no somos dueños de nada. La vida que usted tiene, el tiempo que usted tiene, las habilidades que tiene, el dinero que tiene, no son suyos. Y eso, en vez de ser una mala noticia, yo diría que es una muy buena noticia. Porque si el dinero es suyo, usted lo administra y lo multiplica. Pero si el dinero es de Dios, entonces Dios lo administra y lo multiplica. Y Él sí tiene esa habilidad para hacerlo. Porque si la vida suya es suya, entonces usted tiene que cuidarla. Pero si es de Dios, entonces Dios se encargará de cuidarla. Dígale a Dios esta noche: yo quiero, Señor, entregarte mi vida, mi tiempo, mis habilidades y mis talentos. Perdóname si he creído alguna vez que alguna de esas cosas me pertenece. Bien decía David cuando hizo su ofrenda en Primera de Crónicas 29: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, yo cada vez que leo Lucas 16:8 me da pena. Me da pena que los hijos de Dios tengamos esa falsa humildad. Me da pena que los hijos de Dios no seamos personas intrépidas, decididas, creativas, que siempre estemos pensando en lo mejor para Dios y para la obra de Dios. En cambio, los hombres de este mundo sí lo hacen. Ellos hacen lo imposible por lograr, por tener, por alcanzar. Hacen lo que sea. Mientras que los hijos de Dios, que tenemos a Dios en el corazón, que deberíamos hacer poner el nombre de Dios en alto y que el nombre de Dios brille, a veces somos un poco timoratos, miedosos. Y tal vez mucha gente no cree, es por la actitud de nuestro corazón. Yo ruego esta noche que hagas un milagro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Permitirnos entender, Señor, que si nos dejamos guiar por ti y si te entregamos todo lo que tenemos y todo lo que somos y somos fieles con lo que tú nos das hasta el día de hoy, entonces tú nos encargarás cada día más y más y mayores tareas y mayores recursos, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Recuerde que usted no le puede servir a dos señores. Amará a uno y odiará al otro. Seguirá al uno y no seguirá al otro. Dígale a Dios: yo te quiero seguir a ti, y yo quiero que tú seas el Dios en mi vida y en mi corazón. Dios está haciendo un milagro en ustedes, y yo sé que algo está pasando en su corazón. Dios está obrando sobrenaturalmente para que nosotros ocupemos nuestro lugar. Dios, tú eres el Dios de esta iglesia, quien la dirige, quien es el responsable de ella, Señor, de los misioneros que hay en ella y de los recursos que ella necesita mes a mes. Yo no tengo ningún temor, Señor, porque mi seguridad no es esto, mi seguridad eres tú. Y yo quiero andar cada día de mi vida sin preocuparme qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber. Porque es que a mí la seguridad no me la da tener un trabajo estable o con un contrato indefinido, o tener una cuenta en el banco, o tener una pensión ya ganada. Mi seguridad eres tú. Y en la medida en que usted y yo avancemos en ese plan y propósito, entonces vamos a ser personas verdaderamente prósperas y felices. Gracias por esta moneda del reino que nos aclara estos conceptos tan claros en nuestra vida diaria y personal. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes.
Yo sé que Dios tiene grandes propósitos con su vida. Que Dios te bendiga y que Dios te haga un muy buen administrador de lo poco o de lo mucho. Que seas sabio, que utilices ese dinero, esos recursos para ganar gente para la eternidad, para que cuando llegues al cielo te reciban en las moradas eternas, porque invertiste tu vida, tu tiempo y tus recursos en lo que Dios mandó. Que Dios te bendiga, que Dios te haga sabio y entendido, y que tu corazón permanezca firme en Él y en su palabra. Gracias por todas las mujeres que hoy nos acompañan y las mujeres que ven este programa el día de hoy. Yo oro por ellas, porque el día que pensaste en la mujer, pensaste en un tesoro que te iba a representar, Señor. Gracias por lo que ellas representan como madres, como esposas, como hermanas, como amigas, como compañeras. Gracias por lo que ellas son, porque nunca pensaste en un ser ni inferior ni superior. Pensaste simplemente en un ser especial. Yo oro por todas estas mujeres y ruego a mi Padre que las creó y que las hizo, que Él las bendiga y las corone con su presencia y su bendición. Reciban en este día la bendición de Dios. Reciban salud, medicina, fuerza, amor, y que sus corazones sean llenos de la presencia de Dios. Gracias, Dios, por oír esta oración y por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, sienten. Bueno, a todos los que nos siguieron hoy en nuestro programa, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar en este seminario de la moneda del reino. Los espero mañana en nuestro último día de seminario. Un abrazo y que Dios los bendiga.